Bueno, vamos a buscar, hermanos, Eclesiastés capítulo 4, por favor. Es un pasaje que conocemos y ya en su momento habíamos compartido algo de ese pasaje, pero hoy solamente será para dar inicio al tema. Esto es, el tema es adaptación matrimonial. Adaptación matrimonial, que pudiese sonar el tema como una plática prematrimonial, ¿verdad? De poder compartir con los novios que van a casarse, van a contraer matrimonio, pues es una de las pláticas que les podemos dar como ministros, como pastores, para que ellos aprendan ciertos principios bíblicos para poder engranar bien en su vida matrimonial. Por eso es importante, hermanos, que les predicaba hace 2 domingos atrás, el 4 de julio, predicaba, esto pudiera ser un complemento de la predicación del noviazgo. Porque no solamente es necesario para poderse adaptar matrimonialmente, tener un tiempo previo antes del matrimonio para conocerse, ¿verdad? Eso nos hace conocernos un poquito, pero sin brincar las trancas, como dijo don Cruz Treviño La Garza, ¿verdad? Sin brincar las trancas de la intimidad. Unos novios, una parejita de muchachos cristianos que quieren casarse, están en todo su derecho de conocerse para tomar una decisión correcta, para no equivocarse y poder contraer matrimonio y después quieran decir, bueno, es que no está funcionando, me equivoqué. Bueno, esa decisión la hubieras tomado antes. Por eso es necesario un tiempo previo al matrimonio, de noviazgo, amistad preferencial, como le queramos llamar. Sin embargo, una vez casados, pues toda la vida vamos a estar en un tiempo de adaptación. No es que ya me casé, ya eres mi esposo, ya eres mi esposa, no, ya todo va a ser de color de rosa. No, vamos a empezar una etapa distinta, cuando ya nos vamos a conocer más íntimamente. Cuando digo más íntimamente, no solamente me estoy refiriendo a la sexualidad, porque eso no se debe tener antes del matrimonio. Eso está reservado para el esposo y para la esposa. De forma que cuando nos casamos, entonces comienza una etapa distinta. El noviazgo debió haber contribuido para conocernos y tomar bien la decisión si me quiero casar con él o me quiero casar con ella, si es de Dios o no es de Dios. Y una vez casados, entonces comienza otro periodo de vida muy distinto, de continuar conociéndose ya más a fondo. Ahora sí, vamos a dormir juntos. Ahora sí, vamos a despertarnos en la mañana y conocerla a la novia o al novio, bueno, en este caso al esposo. Recién ya lo vamos a conocer cómo es en la noche, si duerme, si ronca, si no ronca, y si ronca, si parece león, parece oso, parece gatito, si tiene principios de aseo muy... Si me doy a entender, ya es otro periodo muy distinto, que no lo conocimos y que como novios cristianos no se deben de platicar, porque eso puede despertar en el muchacho o en la muchacha una atracción sexual que los puede llevar a caer en fornicación o en pecado. Pero cuando ya nos casamos, entonces comienza esa etapa y continúa una adaptación. ¿Que cuándo termina ese periodo de adaptación matrimonial? Termina cuando se mueren los dos o uno de los dos, ¿verdad? Empieza cuando uno se casa, va ese periodo, pero el tiempo de adaptación emocional, voy a decirlo así, pues empieza desde antes del noviazgo, ¿verdad? Cuando uno ya se enfocó en una muchacha, ya se enfocó en el muchacho, y entonces ya hay una amistad más estrecha, más cercana, y uno quiere formalizar una relación, ya no es de amistad, ahora una relación emocional o amorosa, vamos a decirlo así, en el sentido estricto de la palabra y correcto como cristianos, pero marcando una diferencia. Recuerdo que llegaron unos muchachos a la iglesia, me dijeron, pastor, queremos hablar con usted, queremos, me dijo el muchacho, quiero presentarle a mi novia. Y ya, llegó y ya se presentó, me la presentó a ella como su novia, tenía poco tiempo de ir a la iglesia. Le digo, me da mucho gusto, muchachos, que estén en la iglesia, pero quiero preguntarles una cosa, ¿quieren hacer las cosas bien? Me dijeron, sí, ok, vamos a ver qué dice la Biblia. Órale. Van a llevar un noviazgo cristiano, pero es un tiempo para conocerse. Si se dan cuenta que no se van a soportar, que no se van a llegar a casar, se dan cuenta que el uno no es el hombre, tú no eres el hombre de Dios para ella y tú te das cuenta que tú no eres la mujer de Dios para él, terminen, aunque ya hayan tenido las invitaciones de la boda, aunque ya tengan fecha, terminen, porque van a echar a perder su vida si se casan dándose cuenta que no es el uno para el otro.
porque uno se puede equivocar en la elección de pareja. Entonces yo les decía, ok, vamos a hacer las cosas como Dios manda para que no se vayan de juerga por ahí, que no anden, ¿verdad?, haciendo cosas que no tienen que hacer. Cuídense, no se sienten juntos cuando vengan a la iglesia, tú te sientas con tus papás, tu novia se sienta con su familia o con tus papás, y la mamá de ella no iba a la iglesia, no se van a andar agarrando de la mano, no se van a andar besando, no van a salir juntos ni solos en el carro, ni en el día, mucho menos en la noche, no van a andar solos, tienen que andar con alguien, se van a cuidar, los hermanos los vamos a cuidar, porque no queremos que vayan a cometer un pecado, para que disfruten bien su matrimonio. No deben de tocarse, no deben de buscar la manera de ser atraídos para sentir el calor del cuerpo de ella en él y a la inversa. No. Van a esperarse y van a hacer las cosas bien. Bueno, total que uno no es Dios, ¿verdad? Solamente Dios sabe si se pudieron contener muchas de esas cosas. Pero hasta donde a mí me dijeron, y yo, mi deber, mi obligación es creerles, al menos que yo pueda comprobarles otra cosa. Me dijeron que no, que todo estaba bien. Cuando después vinieron a verme, que dijeron, pastor, tenemos una fecha para casarnos, queremos que nos case usted, queremos que nos ayude y nos dé pláticas prematrimoniales, nos prepare para el matrimonio. No yo, ¿verdad?, sino la palabra de Dios, con pláticas y todo ello, porque fue una relación un poquito tormentosa por una situación psicológica que tenía la muchacha. Pero gracias a Dios todo salió bien. Se casaron, una bonita boda, los vimos crecer en 2 años de noviazgo, dos y medio, algo así. Se casaron, fue de gran bendición, de gran testimonio, y tenían la consigna de casados, y una vez casados, no se van a alejar de la iglesia. Porque de la iglesia de donde yo vengo, tristemente, muchos de los jóvenes que se casaban, que eran de abolengo en la iglesia, es decir, que ya tenían muchos años desde pequeños en la iglesia, las dos familias, se casaban los dos jovencitos y a los pocos meses de casados se iban al mundo. Dejaban de ir a la iglesia porque eso nos hacía pensar al resto de los jóvenes que estábamos ahí que quizás iban por obligación cuando estaban en casa porque papá y mamá los obligaban a ir. Y una vez casados decían, bueno, ya tenemos la libertad de nosotros decidir si vamos o no vamos, ya no estamos bajo la autoridad de papá ni de mamá, así que se alejaron de Dios. Tristemente. Después volvían a la iglesia después de muchos años, pero ya marcados por alguna situación que Dios les trajo para que ellos volvieran. Se trata de evitar todo eso. Ahora que ya estamos casados, hermanos, pues entonces vamos nuevamente a la palabra de Dios para poder refrescarnos de esos principios bíblicos que nos deben de ayudar y nos van a ayudar a poder llevar ese proceso de adaptación. Vamos a leer el pasaje de Eclesiastés, capítulo 4, del versículo 9, 10, 11 y 12, y después vamos a orar que Dios nos enseñe, ¿ok? Eclesiastés 4:9. Dice la Biblia, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, dijo Salomón, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Vamos a orar. Padre, te ruego que bendigas esta meditación o esta enseñanza, esta clase. Aplícala a mi vida y también a la vida de mis hermanos en esta tarde para poder mejorar en este proceso en esta vida que estamos llevando con un esposo, con una esposa. Y nos des de tu gracia, Señor, para mejorar, ir en una mejora continua cada día. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la introducción, hermanos. ¿O quién la puede leer? ¿Qué dice la introducción? Hasta donde está el primer punto. Ya sabemos que el matrimonio fue instituido divinamente y desde el principio varón y hembra los crió. El hecho de leer varón y hembra o hombre y mujer conlleva un aspecto que va más allá. Que va más allá de lo que simplemente leemos. Hasta ahí, hermano, hasta ese punto. Gracias. Dice esta parte, no quiero abarcar mucho la introducción, pero básicamente todo el tema está desarrollado en la introducción, pero quiero explicar un poquito aquí. Número 1, ya sabemos que el matrimonio es una creación divina, es decir, es una institución que Dios creó. La familia, hermanos, no la creó el gobierno, no la creó el ser humano. El gobierno, que es otra institución que Dios creó, es decir, es la autoridad
que Dios le dio al mismo ser humano de poderse gobernar a sí mismo, solamente lo que ha hecho el hombre, hermanos, es oficializar, o el término correcto sería legalizar la unión que Dios ha creado de un hombre y de una mujer. Ya sabemos que el matrimonio fue instituido divinamente y desde el principio, es decir, el principio de la creación del ser humano, que fue cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice, varón y hembra, dijo Moisés, los creó, varón y hembra. Cuando dice la palabra de Dios, utilizó el término hembra, no dijo mujer, dijo hembra, se está refiriendo a toda una mujer. ¿Por qué no mujer? ¿Por qué hembra? Bueno, porque hembra nos da la idea del género femenino. Una mujer, un hombre puede vestir como mujer. Un hombre puede tomar una apariencia de mujer, pero no de una hembra. En ese sentido, ¿verdad? O la inversa, ¿no? Así que el hecho de leer, dice la segunda frase, el hecho de leer en la Biblia, varón y hembra los creó, que quiere decir mujer y hombre, o hombre y mujer, conlleva un aspecto que va mucho más allá de lo que a simple lectura podemos captar. Varón y hembra los creó. No es nada más de que Adán tenía pelo corto y la mujer tenía pelo largo, y tenían una apariencia de hombre y de mujer, sino que eran completamente un hombre y una mujer. Ninguno de los dos, de Adán y Eva, quiso hacerse una cirugía para invertirse el sexo. Varón y hembra los creó. Quiere decir que Dios formó a Adán, todo un varón, todo un hombre, y cuando creó a Eva de la costilla de Adán, la creó distinta total y completamente, tanto físicamente, emocionalmente, intelectualmente, distinto. Somos dos seres humanos con cierto parecido, vamos a decirlo, en silueta, pero físicamente, mentalmente y sentimentalmente, emocionalmente, completamente distantes o distintos. Continuamos leyendo la introducción, dice, al mencionar hombre y mujer, estamos hablando de dos individualidades completamente distintas. ¿Por qué, hermanos? Por naturaleza, exactamente. Diferentes, ¿en qué sentido? Sentido físico, emocional, intelectual, y etcétera, etcétera, etcétera. Completamente diferentes. Podemos parecernos, puede haber físicamente unos gemelos, ¿verdad? Dos hermanitos y van creciendo, ya se casan y todo eso. Tienen cierta similitud, aunque sea un hombre y una mujer, los hermanitos y sean mellizos. Pueden parecerse mucho el hombre y la mujer, pero nada más en los ojos, en la cara, ¿verdad? Pero todo lo demás son distintos. Completamente diferentes. Pensamos distintos. Reaccionamos diferentes. Analizamos las cosas distintas. Reaccionamos de diferentes maneras. ¿No es cierto, hermanos, que somos diferentes? A veces llega la mamá del niño y llega el papá y le dice, oye, dale una buena reprimenda a este niño porque no hizo caso. Y uno está hablando con el niño y no quiere entender y uno se va a quitar el cinto, va uno por la vara. No le pegues, no le pegues. Oye, pues me estás diciendo que hay que corregirlo, pero ahora ves la amenaza de que sale la vara. No, entonces, o quieres que se corrija o no quieres que se corrija. Y uno está decidido a corregir, a disciplinar como la Biblia manda. ¿Sí me doy a entender? La mujer nada más quiere darle como que darle un sustito, ¿no? dale un escarmiento, nada más, pero no le pegues, no le vayas a dar el barazo. No, y uno dice, no, pues le voy a dar. Y al rato la mamá está llorando. ¿Por qué? Porque le está doliendo más, que le están castigando al hijo. Y el hombre estamos tratando de corregir algo. Y uno está pensando en el más allá y no en la muerte. No, me estoy refiriendo en el futuro, de que hay que corregirlo ahora para que no caiga en ciertas faltas más adelante. Pero la mujer en ese caso puede estar viendo nada más en ese momento. No le hagas nada, pobrecito. Ya, mira, ya se arrepintió, ya corrigió. Ya, mira, está llorando, ya déjalo, ya. No. Somos distintos. Somos diferentes. Reaccionamos de diferentes maneras. La mujer, por ejemplo, ve una cucaracha y puede hasta causarle náuseas y correr y brincar y pararse encima del comedor o hay mujeres que agarran la escoba o el martillo y la deshacen en pedacitos cuando el esposo es el que está arriba de la mesa, ¿no? No, porque los hay.
Así que somos completamente diferentes, completamente distintos. Somos individuos. Un individuo habla de una unidad, de una sola persona en su mundo, en su forma de ser, en su trasfondo. Y dice la introducción, y al unirse en matrimonio un hombre y una mujer, de diferentes familias, diferentes trasfondos, de diferentes culturas quizás, diferentes estados o hasta diferentes países, requiere obviamente un periodo de adaptación consecuente. Y para complementar ese proceso se requiere de qué cosa, hermano? De una adaptación en tres áreas específicas, en el área mental, en el área física y en el área espiritual. Ahora, dos jovencitos que se casan, que ya noviaron, ya se conocieron lo suficiente en el periodo del noviazgo y deciden casarse y en oración, estoy hablando de jóvenes cristianos, ¿verdad? Y en oración Dios les ha afirmado que deben de casarse, quieren formalizar su relación, quieren hacer las cosas bien. Al momento de casarse ya dieron el paso, ya se casaron por el civil, ya se casaron por la iglesia, ya van a vivir juntos, ya todo va a ser color de rosa, ya porque son el marido y mujer. No, va a comenzar un periodo de tiempo que aproximadamente va a durar entre 2 o 3 años, que van a tardar en irse acoplando, no adaptando, la adaptación es toda la vida, sino acoplando en los aspectos más elementales, respecto a la comida, respecto a horarios, respecto a trabajo, respecto a muchas otras cosas, ¿no? A orden, porque el muchacho no sabe cómo ella quizás, la esposa, la nueva esposa ahora, quizás ella sea muy ordenada y ella cuelgue su ropa de color a color, los colores más oscuros y luego los más claros. Y el hombre a lo mejor va a aventar la ropa ahí como sea, hombre, entonces revuélvelo de como sea. Y ella dice, no, es que todo lleva un orden. No, pues nada más con que esté colgada la ropa, no le hace que no sea de diferente color. No, es que a mí me gusta acomodarla así. Entonces vienen situaciones como estas situaciones y entonces comienzan los roces. Que eso no se supo antes en el noviazgo, ¿por qué? Porque no se vivió juntos, porque todavía no estábamos juntos viviendo. Es un error, alguien pudiera decir, bueno, esto es un error, por eso hay que vivir juntos para probar. Hay que irse a vivirse, ¿verdad? A la casa, a rentar una casa, a vivir juntos y a ver si va a funcionar. No, porque entonces eso se llama fornicación. Y no se va a disfrutar bien el matrimonio. Eso es lo interesante, pues, de esa sociedad conyugal. Está compuesta por periodos, por etapas en la vida. Entonces, hay áreas en las cuales específicas se requiere una gran adaptación. En el área mental, área física y área espiritual. ¿Qué es lo que a ella le gusta y lo que él repele? Es que a mí me gusta andar atrás del carro. Siempre me senté atrás del carro. Mi papá manejaba, mi mamá iba a un lado y yo siempre fui atrás. Y ahora de casados, la muchacha se sienta atrás en el carro y el muchacho se siente como si fuera su chofer. Y ahí hay problemas, hay discusiones porque vente enfrente. No, aquí voy bien. Aquí me amarro atrás, aquí estiro las piernas, ahí no puedo. Y entonces comienzan roces otra vez. Hay que adaptarse mentalmente. Ciertas cosas que, si me doy a entender, ¿no? Área mental, área física también y área espiritual. A menudo, dice el segundo párrafo, uno de los tres, es lo mental, lo físico y lo espiritual, es más dominante que lo otro. Sin embargo, los tres, el área mental, el área física y el área espiritual, deben estar completamente en equilibrio para poder desarrollar ese proceso de ¿qué? De adaptación de una manera eficaz, es decir, que funcione. Conforme van transcurriendo los años en el esposo y en la esposa, se van adquiriendo experiencias de la vida o en la vida. No estoy hablando de aventuras, ¿verdad? Ni infidelidad. Estoy hablando de experiencias conforme uno va experimentando cada día lo que uno tiene que vivir. Uno va madurando en ciertas áreas a esas experiencias en la vida y predomina más un área que en la otra. Y se van adquiriendo ciertos cambios. Por ejemplo, se dice que entre los años 20 y 30 de una persona puede predominar lo físico más que lo mental y lo espiritual. Nada más es lo físico. Entonces no importa otra cosa, ahorita lo físico. Entre los 30 años y los 40 puede predominar lo mental.
Ya no es nada más una atracción física, ahora ya es algo más intelectual. Es algo más razonable, es pensar más las cosas, ser más racionales, ¿no? Ya no es dejarse, pues, deja que la gente diga lo que diga, ahorita vamos a estar... No, no, no. Vamos a aumentar, es sentar cabeza, pues. Pensar bien lo que queremos. Ya entre los 30 y 40 años, usualmente, ya una pareja ya tuvo hijos, ¿no? Y ya sus emociones han ido madurando, han ido cambiando. ¿Sí me doy a entender, hermano? Ya ese matrimonio, esa parejita, ya no ve las cosas como recién casados. Ahora ya razona un poco más, ya piensa, ya medita, ya está viendo por un niño, ya está viendo por una niña. Ya está viendo, híjole, ¿por qué no estudié en la universidad? Ahorita yo estuviera ahí como funcionario, ahorita yo fuera un empresario, ahorita yo estuviera dando clases en otra escuela, si me hubiera preparado, ya están pensando de otra manera. Porque ya están viendo que ya tienen un hijo, o ya tienen 2 hijos o 3 hijos, y entonces tienen que estar todo el día trabajando para poder llevar leche y carnita a la casa, y más si un hijo salió enfermizo, dice uno, híjole, pues no me alcanza, pero si yo me hubiera preparado más, como me dijo mi papá, como me dijo mi mamá, como me dijo mi abuelita, pues ahorita tuviera una posición económica un poquito mejor que la que tengo y no tuviera tanto holgura aquí de estar presión, de estar trabajando tanto para ver dónde saco y esto. Predomina un poco lo mental. Y de los 40 años en adelante, predomina ¿qué cosa, hermano? Lo espiritual. Lo espiritual. Ya se dio cuenta que lo material, que el dinero va y viene, que lo físico, que las enfermedades, que lo biológico, que esto y lo otro, pues es temporal, eso nada más es algo pasajero. Pero lo que gira en torno a toda nuestra vida es el aspecto espiritual. Es decir, la relación con Dios tiene prioridad que cualquier otra cosa. Ya entró en ese plano hasta que se muera. Ahora, dice el siguiente párrafo, potencialmente el área espiritual de una persona es que, hermanos, es lo más importante, lo espiritual, nuestra relación con Dios. Y por su mayor jerarquía de la espiritualidad, debe ejercer su influencia sobre las otras dos, es decir, sobre lo mental y lo físico. ¿Qué debe predominar entre lo mental, lo físico y lo espiritual? Lo espiritual, exactamente. En el estudio de hoy, en esta clase, nos vamos a enfocar en el área espiritual. Como dijo Salomón en Proverbios 16:1, dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Uno puede planear, pero finalmente Dios es el que decide todo. El plano espiritual, ¿verdad que sí, hermano? Nosotros nos tenemos que dedicar a trabajar, a estudiar, a la manutención del hogar, al cuidado de los hijos, de la esposa, del esposo, porque hay prioridades, pero finalmente lo espiritual es lo que rodea y envuelve todas nuestras actividades. Y para fortalecer esta área, el área espiritual, necesitamos entonces practicar algunos aspectos que son vitales y son importantes. Vamos a tratar, hermanos, de ver 4 o 5 puntos en este estudio bíblico de algunos aspectos que tenemos que practicar constantemente o diariamente para poder fortalecer nuestra área espiritual, para podernos adaptar matrimonialmente de una manera eficaz. Amén. Número 1, ¿qué debemos de practicar, hermanos, para fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios y por ende Dios entonces se encargue de desarrollar en nosotros ciertas virtudes cristianas para adaptarnos y fortalecer nuestra vida matrimonial? Número 1, el comportamiento cristiano. Vamos a Proverbios 16:9, por favor. Y te voy a explicar este punto. Proverbios, número 16, más bien, versículo 9. ¿Quién lo tiene? Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Exactamente, gracias, hermano. Dijo Salomón, el corazón del hombre o de una persona, hombre y mujer se refiere, piensa, medita, planea su camino, su vida, mas Jehová endereza sus pasos. Volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos que planear, hacer un proyecto de vida. ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde queremos que nuestros hijos lleguen? ¿A dónde deseamos que ellos se preparen para que, humanamente hablando, tengan cómo enfrentar la vida,
pero también si quieren servir al Señor, que estén preparados, sea con una carrera o con un oficio secular, pero que hagan algo que trascienda en esta vida, primeramente en el sentido espiritual y también en lo secular, para que no les falte los medios y los recursos que tenemos, que quizás a nosotros nos está costando trabajo darles. Nosotros tenemos que tener un proyecto de vida, sin embargo, dice la Biblia, pero Jehová endereza nuestros pasos. Tú te puedes encargar de lo secular, de lo material, de lo físico, de lo biológico, de lo intelectual, pero finalmente Jehová viene y va a enmendar lo que tú no puedes hacer. Esto habla, hermanos, de un comportamiento cristiano o espiritual. Dice la letra A, toda la vida de un cristiano debe estar regida, ¿por qué? Por la espiritualidad. Es decir, debe ser una vida cristocéntrica. ¿Qué quiere decir cristocéntrica? Que vivamos siempre para Cristo. Que involucremos al Señor Jesucristo en nuestros planes, en nuestras decisiones, en nuestro ir, en nuestro venir. Eso es muy bueno, lo que hicieron varios hermanos en estos días, del jueves para acá. ¿Recuerdan que el jueves les dije, hermanos, si van a salir de vacaciones, mándenos un mensaje, avísenme por favor para estar orando por ustedes como iglesia y saber, para ponerlos en las manos de Dios? Varios hermanos, varias familias me dijeron, pastor, oren por nosotros porque vamos a salir. Vamos a andar de viaje, oren a partir de esta fecha. Varios hermanos, 3 familias me han avisado del jueves para acá. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque estamos incluyendo a Dios en nuestra vida. No importa que sean vacaciones, no importa que vayamos a salir y sea no una actividad en el sentido espiritual, sino que sea algo que vayamos a reforzar los lazos familiares, pero estamos incluyendo al Señor en nuestra vida. Oren por mí para que Cristo nos cuide, para que Dios nos guarde, para que Dios nos proteja. Eso es incluir a Dios en nuestras vidas. ¿Qué dijo Santiago? Si tú vas a ir, vas a salir, vas a hacer esto y vas a hacer aquello, hazlo todo en el nombre de Cristo y di, si Dios quiere, iré, y como dice, iremos y traficaremos y regresaremos, si Dios quiere. Porque si Dios no quiere, hermanos, Dios cierra puertas. Y si nosotros no encomendamos nuestros pasos, nuestra vida al Señor Jesucristo y no nos ponemos en sus manos, cuando Dios cierre puertas, nos vamos a frustrar cuando Dios diga, no, no vas a ir. Nosotros vivíamos en el pueblo que nació Miriam, eran 12 horas, 770 kilómetros de ese pueblo a Tijuana. Y teníamos que ir seguido, íbamos una vez al mes, a veces 2 veces cada 2 meses, o una vez cada 2 meses, porque era muy largo el viaje y mi carro que yo tenía no era un carro bueno. Siempre que salíamos yo pensaba, nos va a dejar a medio camino. Pero gracias a Dios llegábamos, nos íbamos al pasito. Y una vez planeamos todo, era un miércoles, terminamos el culto y nos fuimos. Dije, después del miércoles del culto salimos, Miriam y mi hermana estaban muy pequeños, les tendí ahí en el carro que tenía y nos íbamos a ir toda la noche manejando, como a las 10 de la noche para llegar a las 7, 8 de la mañana o antes a Tijuana para hacer algunas cosas, ir a la iglesia, cruzar acá a Estados Unidos, comprar unas cosas y regresarnos en un par de días más. Entonces arreglé el carro, lo revisé y salimos en la noche. Llevamos 1 hora de camino, pues un lugar como 4 horas o 5, puro desierto, no hay ningún poblado. Y en esas 4 o 5 horas había que irnos sin parar, porque si parábamos el carro y no prendía, no, ya los demás había poblados donde ya podíamos pedir raite o ayuda. Pero decía, Señor, ayúdanos a pasar era como el mar, ¿no? Y más en la noche. A la hora que salimos, como a las 11, 11 y media, el carro empezó a fallar. Y ya habíamos orado, nos pusimos en las manos de Dios. Y dije, no, yo me detuve tantito, a ver si se corrige ese ruidito y deja de fallar para irme. Yo no quería detener, yo quería ir. Mi esposa venía de un lado, los niños ya venían dormidos atrás y se jaloneaba el carro y dije, no, es que tenemos que salir, tenemos que llegar, ya llevamos 1 hora y media de camino, no me voy a regresar. Y yo estaba con ese plan, pero Dios me dijo, no, regrésate, no te vayas, regrésate. Y yo decía, no, vámonos, porque necesito ir a Tijuana y quiero ir a Tijuana. Y yo no me quise aferrar, me aferré, pero después algo pasó con el carro y empezó a fallar mucho más. Le dije, pues sabes que me voy a regresar. El carro está fallando, no me voy a ir así, todavía me faltan muchas horas. Me tuve que regresar, me paré tantito y seguí. Dije, Señor, ayúdame a regresar, me falta más de 1 hora para volver a la casa. Y regresamos como 1 y media de la noche, yo creo. Y regresamos, paramos el carro, bajamos a Miriam, los llevamos a la cama, nos acostamos, en la mañana nos levantamos como si no hubiera pasado.
Y prendí el carro. Y prendió bien. Llevé a Miriam al kinder y no falló el carro. Uy, dije yo. Pero Dios dijo, no vayas. Algo iba a pasarnos. Ya sea en el camino o algo íbamos a experimentar allá en Tijuana o de regreso. Algo iba a suceder que dijo, no te vayas, regrésate. En un principio yo me frustré porque yo lo planeé el viaje y yo me aferré en su momento, pero dije, no, finalmente Dios dice que no me vaya, pues me voy a regresar. Entonces ya uno se tranquiliza, pero uno se frustra, hermano, cuando uno dice, es que así tiene que ser. Pero Santiago dice, no, te vas a ir si Dios quiere. Si Dios no quiere, no. Entonces, la vida del cristiano, hermanos, para poder fortalecer nuestra área espiritual, para poder adaptarnos de una manera familiar y matrimonial eficazmente, debemos de tener un comportamiento cristiano. Es decir, nuestra vida debe ser cristocéntrica. El Señor debe ser el centro de nuestra vida. Yo le había comentado eso a los varones de la iglesia, en una iglesia que estuvimos. Y me acuerdo que estábamos, el santuario, la puerta estaba en medio, pero la plataforma estaba levantada, pero más cargada de este lado. Así que la puerta estaba en el centro del santuario, pero el púlpito estaba un poquito más acá. La ventanita del marco de la ventana del bautisterio estaba más allá. Había una puerta aquí, otra puerta allá, todo descuadrado. No tenía nada simétrico. Yo entraba al templo y se me retorcía el cerebro de ver que no estaba nada en el centro. Uy, dije, esto está raro. La plataforma aquí, acá el piano, acá un teclado. Dije, esto está, no sé, yo no podía ver algo así. Entonces les hablé algo de que Cristo debe ser el centro de nuestras vidas y que debe ser cristocéntrica. Y le digo, ¿sabe qué, hermanos? También el templo debe estar centrado. Las bancas están en medio, el pasillo está en medio, la puerta está en medio, pero el frente está todo disparejo, no hay simetría, no hay un centro. Y si la vida del cristiano debe ser Cristo, centrada en Cristo, pues este lugar también debe estar centrado en el Señor. Dije, no podemos quitar la puerta, ni cancelarla, ni esto, pero vamos a hacer algo. Pues allá regañadientes, porque un diácono no quería que gastáramos dinero. Pero bueno, deshicimos esa plataforma, la aventamos la plataforma todo hasta de pared a pared, a un solo nivel. Fuimos y compramos alfombra, la alfombramos, y luego acomodamos el púlpito en medio. Y la ventanita, pues no la podíamos quitar, pero pusimos cortineros, pusimos un cortinero a todo alrededor y se quedó centrado. Ya se tapó las puertas, se tapó la ventanita, solamente abríamos las cortinas para los bautismos y ya lo cerramos. Entonces ya entraba uno, el púlpito estaba en el centro de la plataforma, las cortinas estaban centradas, pusimos banderas, la cristiana y la americana, pusimos unos floreros, unos arreglos y todo estaba centradito. Y uno entraba al templo, ya no se le retorcía a uno el cerebro, ya se ve centrado. La vida del cristiano, hermanos, debe estar centrada en Cristo. Debe ser el medio por el cual gire todo, nuestras decisiones, nuestras capacidades, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, aún nuestras emociones, deben estar controladas por el Señor. Así que, como dice la letra, toda la vida de un cristiano debe estar regida por la espiritualidad, es decir, debe ser cristocéntrica. El apóstol Pablo, hermanos, tuvo que aprender a colocar al Señor Jesucristo, aquel que lo llamó, aquel que lo tumbó de su cabalgadura, aquel que lo dejó con ceguera temporal, aquel al cual Pablo o Saulo de Tarso estuvo persiguiendo. A él le entregó su vida y Pablo tuvo que aprender a colocar a Cristo en primer lugar y en el centro de su vida. Era el primero y era el último. El Señor Jesús en su vida. Era el que iba enfrente, el que iba atrás y a los lados. Era el que dirigía todo su ser. Pablo dijo, yo quise ir, ¿cómo dijo? Quise ir a Asia y a tal lugar, pero Dios cerró puertas y ya no fui. Pablo, si hubiera sido otro, se hubiera aferrado y hubiera viajado. Pero dijo, no, Dios cerró puertas, entonces ya me detuve. Aprendió a que Cristo controlara su vida. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Pablo expresó y dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive, ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, se estaba refiriendo a esta vida, y lo que ahora físicamente estoy viviendo ahora, en esta vida, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Si queremos llevar un proceso de adaptación matrimonial, hermanos, que tenga funcionalidad, es decir, que funcione y funcione bien, tenemos que desarrollar una virtud o una práctica más bien que le podemos llamar comportamiento cristiano. Es decir, debemos de llevar una vida espiritual cristocéntrica. Letra B, ¿qué dice la letra B, hermanos? Realmente cada persona es lo que es en su hogar, perdón. Así se manifiesta lo que tenemos en nuestro corazón. Exactamente. Se ha dicho siempre, está comprobado que lo que una persona es como nos comportamos en casa. Porque cuando estamos fuera de casa, en el trabajo, o en la escuela, o con los parientes, o en la iglesia, podemos ser unos, ¿verdad que sí? Pero en casa, ahí realmente se manifiesta lo que somos. Allí somos lo que somos, ¿verdad? Si nosotros somos iracundos, se va a manifestar más en casa que afuera. Si alguien en la iglesia o en el trabajo nos hace enojar, nos reímos y nos vamos. Pero por dentro estamos que nos explotan todas las venas, ¿no? Y en casa, si alguien nos hace enojar como el compañero o el patrón, ¿en casa qué hacemos? Pues casi agarramos a la esposa o al marido, ¿no? Y nos desahogamos. O gritamos y aventamos el sartén, los vasos. O si alguien ya maduró un poquito, se va al basement y agarra, ya tiene una cobija amarrada ahí en el muro y empieza a patear y a golpear como si fuera sparring para desahogar toda su ansiedad. Y eso es bueno. Uno está ansioso y enojado y molesto, tire golpes pero al tubo, no a una persona. Y así uno se desahoga, saca todo lo que el rato llega uno como si nada. Entonces en casa es lo que realmente somos, ¿sí o no, hermano? Ahí somos lo que somos. Así que nuestro comportamiento, hermanos, refleja o debe reflejar nuestra relación y vida espiritual. Repito, nuestro comportamiento fuera de casa y dentro de casa debe reflejar nuestra relación espiritual que tenemos con Dios y nuestra vida espiritual. ¿Qué dice el inciso 1? Dice, cuando hay tensiones en nuestra vida, ya sean los hombres o las mujeres, manifestamos lo que tenemos en nuestra intimidad espiritual. ¿Verdad que sí, hermano? Sí. Es decir, nosotros reaccionamos en base o en referencia a la relación que tenemos con Dios. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, si la relación de un cristiano es buena con Dios, cuando lo hagan enojar, ¿qué va a hacer? Exacto, Dios te bendiga. Pero ¿qué hacen otros que dicen que son cristianos? Sí, vamos, esto me ha pasado últimamente, ¿verdad? Va uno por el freeway y se le mete un carro por acá y luego uno se saca tantito y se le viene un tráiler por acá. Y si uno pita, le va peor. Y uno se hace chiquito, se frena tantito para que se meta y choquen entre ellos y el de atrás ya se lo trae uno pegado aquí atrás. Dice, caray, pues uno quisiera tener alas el carro para salir y irse para allá y se hagan bolas ahí. Y entonces ya se para uno y ya pasan los, que se pasen. Y ya agarra una velocidad al pasito, ahí va uno todo y el de atrás se pasa. Y dice uno con ganas de acelerarle y irle atrás y regresarle y recordarle a todo el mundo. Ahora, un cristiano puede llegar a hacer eso y empieza a recordarle a su mamá y empieza a recordar a su abuelita, empieza a recordar. Ahí en esas reacciones manifestamos realmente la relación que tenemos con Dios. ¿Qué tipo de relación tenemos con Dios? Por eso dice aquí, dice, cuando hay tensiones manifestamos lo que tenemos en nuestra intimidad espiritual. Un día fuimos vivimos en Illinois, fuimos a otro estado, Wisconsin, a visitar al yerno de unos hermanos de la iglesia ya mayores. Y nosotros íbamos siguiendo en el carro y cuando el hermano entró al freeway, él decía, yo no quiero manejar en el freeway, pastor, dice, pero pues vamos a ir. Y él entraba, pero él agarraba su ritmo, ¿no? Y nosotros íbamos detrás de él y cuando entró al freeway, venía un tráiler por acá y el hermano se le metió al tráiler sin querer. Dije, mira, se le van el tráiler se le metió al hermano, le empezó a sonar el claxon y el carrito del hermano nomás se vio que hizo, un carrito chiquito de 4 cilindros y se hizo el carrito para acá y dije, ay hermano,
y el tráiler se fue y luego el hermano se metió todo así timidón, ¿verdad? Y luego el tráiler se le frenó y el hermano se espantó y ahí lo traía el trailero el hermano. Dije, ay, pobre hermano, se nos va a dar un infarto. Y pobre hermano ahí estaba ahí cuando llegamos allá, así estuvimos una hora de viaje y llegamos, hermano, como, hombre, dice, pobre gente esta, dice que qué susto me dio, dice, pero pues que el Dios lo bendiga, dijo, que Dios lo bendiga. Digo, bueno, por lo menos tiene una buena actitud, una actitud correcta, ¿no? Si el hermano hubiera sido otro, a mí me consta, porque el hermano, Dios lo moldeó mucho porque le detectaron cáncer. Al hermano le dieron radiación y Dios lo sanó. Dios lo moldeó mucho en esa situación. Y el hermano, él aprendió a poner a Dios en primer lugar y lo material, todo lo demás, pasa nada. Que me van a pitar, que me piten. Que me sacaron del carril, que me saquen, al rato me vuelvo a meter. ¿Sí me doy a entender, hermano? Había aprendido a poner a Cristo en primer lugar y a dejarse llevar por su relación con Dios. Y número 2, hermanos, hay una pregunta. ¿Cómo actuamos nosotros cuando nos exasperamos, por ejemplo? ¿Cómo actuamos nosotros? Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera, dura, tosca, quiere decir áspero, hace, ¿qué cosa? Subir el furor de aquella otra persona. Pero la respuesta blanda es aquí dulce, tierna, tranquila, ¿no? Pero lo áspero, lo tosco, pues irrita a la otra persona y entonces comienzan los problemas. ¿Cómo actuamos nosotros cuando nos exasperamos? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, 5. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Colosenses 3, 5 al 10. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al versículo 10. Hermanos, Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifiesta. Está en el 5, hermano. Haced pues morir. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hasta el 10, hermano, por favor. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediente, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Exactamente, gracias, hermano. ¿Qué está? Ya con esto voy a terminar. ¿Qué está diciendo Pablo, hermanos, a la iglesia de Colosas? Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Por qué dice pues? Ese pues está uniendo lo que dijo antes. ¿Qué dijo antes? Versículo 1, 2, 3 y 4. Si tú realmente has sido salvo, has muerto en Cristo, has muerto a tus pecados a través de Cristo y Él te ha resucitado una nueva vida en Cristo, entonces tiene que ser diferente. Y si ya eres hijo de Dios y Él te ha resucitado una nueva vida, entonces debes de hacer morir lo terrenal. ¿Qué? Bueno, dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que eso es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si sobre una persona que no es creyente, la ira de Dios se enfoca sobre ellos, sobre los hijos de desobediencia, por fornicar, por la impureza, por pasiones desordenadas, eso provoca la ira de Dios. Ahora, si eso provoca la ira de Dios en los que no son salvos, no debe de provocarla. Tú no la debes de provocar en Dios, porque ya eres salvo, ya eres cristiano, ¿no? Es lo que está diciendo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes, ¿se acuerdan lo que dijimos que quiere decir vosotros? Es ustedes, ¿verdad? En las cuales, dice, ustedes también anduvieron en otro tiempo. ¿En qué cosas? Exactamente, pasiones desordenadas, fornicación, todas esas, ¿verdad? Dice, en las cuales vosotros también anduvieron en otro tiempo cuando vivíais
en ella, es decir, cuando eso era su forma de vida. Versículo 8, pero ahora, quiere decir, ahora en Cristo, dejad también vosotros estas cosas, no solamente la impureza, la fornicación, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia y la idolatría, sino también dejen todas estas cosas. Además de lo primero, tienen que dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros. Dice, porque ya fueron despojados del viejo hombre. Es decir, su nueva naturaleza está cubierta por el nuevo hombre. Es decir, la naturaleza divina que Cristo nos ha dado. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, que es del Señor Jesucristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La vida cristiana, hermanos, debe ir en renovación constante, en crecimiento. Un cristiano que no crece en su fe, pues no va a llegar a agradar a Dios. Y se va a encontrar en un montón de situaciones que va a deshonrar el nombre de Cristo. Tenemos que irnos renovando, mejorando cada día. Bueno, ¿cómo actuamos cuando nos exasperamos? Y realmente hemos sido salvos, vamos a actuar, como dice la Biblia, de esa forma, de esa manera. Bueno, vamos a dejarlo aquí, hermanos, porque el tiempo ya ha avanzado mucho.